Mi vida con Miguel, hasta esa mañana, era una melodía familiar y reconfortante. Llevábamos 22 años casados, una de esas parejas que la gente del barrio en Valencia describía como inseparables y ejemplo de estabilidad. Yo, Ana, me dedicaba a la enseñanza de primaria, un trabajo que me llenaba el alma, pero que al llegar a casa dejaba paso a mi verdadera pasión, el jardín. Miguel, por su parte, era un ingeniero civil respetado, un hombre metódico y dedicado, cuyo trabajo lo llevaba a menudo de viaje. Sus ausencias eran parte de nuestra rutina, un sacrificio que ambos entendíamos como necesario para nuestro bienestar. Nuestra casa, a las afueras de la ciudad, tenía un jardín grande, un pequeño Edén que yo cultivaba con esmero. Rosales trepadores, jazmines que perfumaban las noches de verano, y una variedad de flores de temporada que cambiaban el paisaje con cada estación. Para mí, el jardín era mi santuario, un lugar donde la tierra me conectaba con la vida, donde el trabajo físico aliviaba la mente y el alma. Miguel, aunque no compartía mi entusiasmo por la jardinería, siempre me apoyaba. A veces, en sus días libres, me ayudaba a mover macetas pesadas o a cavar algún hoyo grande, siempre con una sonrisa y alguna broma sobre mis obsesiones verdes. Esa mañana en particular, un martes soleado de finales de mayo, Miguel se había marchado temprano para un viaje de trabajo a Buenos Aires. Serían 15 días de ausencia, una de sus estancias más largas fuera de casa. Me despedí de él en la puerta, con un beso y la promesa de llamarnos cada noche. Lo vi alejarse en el taxi, y sentí la habitual punzada de soledad, pero también una sensación de libertad. Tenía 15 días para mí, para dedicarme por completo a mi jardín sin interrupciones. Mi proyecto para esos días era ambicioso. Quería crear un nuevo arriate de hortensias azules, una explosión de color en una esquina algo descuidada del jardín, justo detrás del viejo rosal que mi abuela había plantado hace décadas. Era un rincón tranquilo, sombreado por un ciprés centenario, un lugar que siempre me había llamado la atención. Había comprado las hortensias la semana anterior, unas plantas preciosas con sus capullos prometiendo un azul intenso. Me puse mi ropa de trabajo, mis guantes de jardinería, y salí con mi pala. El sol ya empezaba a calentar, pero la brisa de la mañana era refrescante. Elegí el lugar exacto para el primer hoyo, visualizando ya las hortensias floreciendo. Clavé la pala en la tierra, sintiendo el aroma húmedo y terroso. El trabajo era duro, pero gratificante. Poco a poco, el hoyo empezó a tomar forma, la tierra suelta amontonándose a un lado. Había cavado unos 30 centímetros, la profundidad perfecta para las raíces de mis hortensias, cuando la pala golpeó algo duro. No era una roca, el sonido era diferente, un golpe sordo, metálico, no el crujido de la piedra. Clavé la pala de nuevo, con más fuerza, y el sonido se repitió, más contundente. La curiosidad me invadió. Pensé que quizás era un trozo de tubería antigua, o algún resto de una obra vieja. En las casas antiguas, uno siempre encuentra cosas inesperadas. Empecé a cavar alrededor del objeto, con más cuidado, utilizando mis manos para apartar la tierra. Poco a poco, la forma empezó a revelarse. No era una tubería. Era algo más grande, más rectangular. Una caja. Una caja de metal, vieja, oxidada, enterrada a una profundidad considerable. La parte superior estaba abollada y sucia, cubierta de tierra y raíces. Me senté sobre mis talones, observando la caja con una mezcla de sorpresa y una incipiente inquietud. ¿Qué hacía una caja de metal enterrada en mi jardín? ¿Y por qué tan profunda? Mi primera idea fue que quizás era algo que algún antiguo propietario había enterrado, algún tesoro olvidado. Pero la oxidación y el aspecto de la caja no sugerían un tesoro. Más bien, algo que se quería esconder. Recordé que Miguel y yo habíamos vivido en esta casa durante nuestros 22 años de matrimonio. Habíamos hecho algunas reformas en el jardín, pero nunca habíamos cavado en esta esquina en particular. El ciprés, el rosal, todo parecía haber estado allí desde siempre. Con renovada energía y una extraña punzada de ansiedad. Me puse a trabajar para desenterrar la caja por completo. La tierra estaba compacta, y el peso de la caja era considerable. Usé la pala como palanca, sudando bajo el sol de la mañana. Finalmente, con un último esfuerzo, la caja se liberó de la tierra.
La arrastré con dificultad hasta la superficie, sacudiendo el exceso de barro. La caja era de metal, de un color oscuro, con un aspecto robusto. No tenía cerradura visible, pero sí un par de bisagras oxidadas en un lateral. El óxido era tal que parecía imposible abrirla. Intenté forzar la tapa con la pala, aplicando toda mi fuerza, pero no cedía. Necesitaba una herramienta más adecuada. Entré en el garaje, buscando mi martillo y un destornillador grande. Con ellos, regresé al jardín y me puse a trabajar en las bisagras. El metal chirrió, el óxido se desprendió en escamas. Golpeé con el martillo, hice palanca con el destornillador. El esfuerzo era considerable, pero la curiosidad me impulsaba. ¿Qué secreto guardaba esa caja? ¿Por qué la habían enterrado? Finalmente, con un crujido metálico que me hizo saltar, una de las bisagras cedió. Luego la otra. La tapa de la caja estaba suelta. Respiré hondo, mi corazón latiendo con fuerza. Con manos temblorosas, levanté la tapa. El interior de la caja no contenía oro, ni joyas, ni dinero antiguo. No era un tesoro de piratas. En su lugar, encontré una serie de objetos envueltos en plástico grueso, sellado con cinta adhesiva. El plástico, a pesar de los años bajo tierra, parecía haber cumplido su función. Los objetos dentro estaban secos y relativamente protegidos de la humedad. Saqué el primer paquete de plástico. Era un sobre grande, de papel amarillento, sin ninguna inscripción. Lo abrí con cuidado. Dentro, había fotografías. No eran fotos familiares. Eran fotos viejas, en blanco y negro, de un hombre. Un hombre joven, con una expresión seria, vestido con un traje que parecía de otra época. No lo reconocí. ¿Quién era ese hombre? Debajo de las fotos, había un pasaporte. Un pasaporte antiguo, también en blanco y negro, con la foto del mismo hombre. El nombre era Fernando Vargas. Y la fecha de nacimiento era de hacía casi 100 años. Era un documento muy antiguo. Miré la fecha de emisión y caducidad. Hacía décadas que había caducado. ¿Por qué alguien enterraría un pasaporte viejo? La inquietud empezó a crecer en mi estómago, una sensación de frío que no tenía nada que ver con el clima. El siguiente paquete de plástico contenía un pequeño diario. Era un cuaderno de tapas de cuero, con páginas amarillentas. Las letras en su interior eran una caligrafía elegante, pero en un idioma que no reconocí a primera vista. No era español, ni inglés, ni francés. Parecía ser un idioma antiguo, con símbolos y letras que se entrelazaban. Mis ojos se posaron en una de las páginas. Había un dibujo. Un dibujo de un edificio, una casa, que me resultaba extrañamente familiar. Era una casa antigua, con un estilo arquitectónico muy particular. La reconocí. Era la casa de mi abuela en el pueblo, la que heredé y donde encontré la biblioteca secreta. Pero eso había sido en otra historia, en otro momento. Mi mente racional me decía que me estaba confundiendo. Dejé el diario a un lado, mi mente en un torbellino. ¿Un pasaporte antiguo? ¿Un diario en un idioma desconocido? ¿Y una foto de un hombre que no conocía? Esto no era lo que esperaba encontrar en mi jardín. Esto era un misterio. Un misterio que se sentía incómodo, casi ominoso. Debajo del diario, encontré un último paquete. Era más grande, más pesado. Al desenvolverlo, mis manos temblaron. Era un arma. Una pistola antigua, de cañón largo, con el metal oxidado y el mango de madera gastado. Estaba descargada, el cargador vacío. Pero su presencia en la caja, su frialdad, me heló la sangre. ¿Quién enterraría un arma en su jardín? ¿Y por qué? Me senté en el suelo, rodeada por los objetos, las fotos del hombre desconocido, el pasaporte antiguo, el diario en un idioma extraño, y la pistola oxidada. La belleza de mi jardín, los colores de las flores, el canto de los pájaros, todo se desvaneció, reemplazado por una sensación de horror y una profunda confusión. Esto no era un tesoro. Esto era un secreto. Un secreto que alguien había querido ocultar con desesperación. Y la presencia del arma le daba un matiz siniestro.
¿Estaba Miguel involucrado en esto? ¿Sabía él de la existencia de esta caja? Recordé el día en que compramos la casa. Miguel se había encargado de todos los trámites, de la negociación, de la mudanza. Yo me había ocupado de la decoración interior, de la planificación de mi jardín. Él siempre había sido el que se encargaba de las cosas importantes, de las decisiones complicadas. Yo confiaba ciegamente en él. Pero ahora, esa confianza se resquebrajaba. ¿Por qué nunca me había mencionado que había acabado en esta parte del jardín? Nunca hablamos de esta esquina en particular, de este ciprés tan antiguo. Un pensamiento me golpeó con la fuerza de un rayo. Este era el mismo lugar donde Miguel, hacía unos años, había insistido en plantar un nuevo árbol, un olivo joven, justo al lado del ciprés. Me había dicho que era para dar más sombra a esa zona, pero ahora, recordé su extraña insistencia, su prisa por terminar de plantar el árbol. ¿Fue entonces cuando enterró la caja? ¿O la descubrió y la reenterró? La idea de que Miguel pudiera estar involucrado en algo tan oscuro me revolvió el estómago. Él era un hombre metódico, sí, pero también recto, honesto. O al menos, eso creía yo. La pistola, el pasaporte antiguo, el diario en un idioma desconocido, todo apuntaba a un pasado que yo no conocía, a un secreto que él había guardado de mí. Miré la pistola. ¿Por qué una pistola? ¿Era una amenaza? ¿Era parte de un crimen? Mi mente se aceleró, intentando conectar los puntos, buscando una explicación racional. Pero ninguna explicación racional encajaba con lo que tenía delante. Sentí la necesidad de llamar a Miguel, de confrontarlo, de exigirle explicaciones. Pero él estaba en Buenos Aires. ¿Y qué le diría? Encontré una pistola y un pasaporte viejo enterrados en el jardín, y creo que tienes algo que ver. Sonaría a locura. Necesitaba pensar, procesar. Recogí los objetos de la caja, con cuidado. Volví a envolverlos en el plástico, lo más hermético posible. Los guardé de nuevo en la caja, y la cerré con dificultad, forzando las bisagras rotas para que se mantuviera cerrada. Luego, volví a enterrarla en el mismo hoyo, cubriéndola con la tierra, intentando borrar cualquier rastro de mi descubrimiento. No quería que nadie más la encontrara. No todavía. Me levanté del suelo, mis manos manchadas de tierra y óxido, mi corazón latiendo con una fuerza brutal. El jardín, antes mi santuario, ahora se sentía como un lugar de secretos, de sombras. La vida con Miguel, mi cómoda y predecible existencia, se había desmoronado en un solo golpe de pala. El resto del día transcurrió en una especie de trance. Seguí con la jardinería, plantando las hortensias con movimientos mecánicos, pero mis pensamientos estaban a miles de kilómetros, en un pasado oscuro que ahora se cernía sobre mi presente. La imagen de la pistola, la foto del hombre desconocido, el diario en un idioma extraño, todo se repetía una y otra vez en mi mente. Cuando Miguel llamó esa noche, su voz sonaba cansada, distante. Me preguntó qué tal mi día, si había plantado las hortensias. Le respondí que sí, que todo estaba bien. La farsa me quemaba la lengua, pero la mantuve. No podía decirle nada. No por el teléfono. No quería alarmarlo sin tener más respuestas. Me dijo que me extrañaba, que quería volver a casa. Yo forcé una sonrisa en mi voz. Le dije que yo también. Pero por dentro, el abismo entre nosotros crecía con cada segundo. Sabía que sus 15 días de viaje se sentirían como una eternidad. 15 días para desentrañar un secreto. 15 días para descubrir la verdad sobre el hombre con el que había compartido más de 2 décadas de mi vida. Los 15 días de ausencia de Miguel se convirtieron en una especie de purgatorio personal. Por fuera, yo seguía siendo Ana, la maestra tranquila y dedicada a su jardín. Por dentro, mi mente era un hervidero de dudas, de escenarios aterradores, de preguntas sin respuesta. La imagen de la pistola, el pasaporte de Fernando Vargas y el diario en ese idioma extraño, todo enterrado en mi propio jardín, me perseguía día y noche. La farsa de la normalidad era agotadora, cada llamada de Miguel desde Buenos Aires. Cada te extraño y te quiero, se sentía como una puñalada. No podía decirle nada, no por teléfono, no sin tener más respuestas.
Mi primera tarea fue intentar descifrar el diario. Volví a desenterrar la caja, con una mezcla de pavor y urgencia. Saqué el cuaderno, las fotos y el pasaporte. La pistola la dejé dentro, cubierta. Sentía un escalofrío solo de pensar en ella. El diario era la clave. Pasé horas con él, examinando la caligrafía, los símbolos, buscando alguna similitud con idiomas que conociera. No soy lingüista, pero mi curiosidad innata y mi persistencia, las mismas que me hacían pasar horas cuidando mis rosales, ahora se aplicaban a este oscuro rompecabezas. Las letras se entrelazaban de una manera extraña, casi artística. Había diagramas, pequeños dibujos de edificios, de mapas, de rostros. Reconocí, de nuevo, el dibujo de la casa de mi abuela. Eso no podía ser una coincidencia. La misma casa donde encontré una biblioteca secreta en otra historia, en otro tiempo, ahora parecía conectarse con este misterio. Mi mente racional seguía en conflicto, pero la evidencia era innegable. Había un patrón. Recordé que mi abuela, la abuela de mi historia anterior, tenía un don para los idiomas antiguos y las cosas peculiares. ¿Podría ser este diario de ella o de alguien conectado a su mundo? La idea era descabellada, pero no menos que la de encontrar una pistola enterrada en mi jardín. Decidí buscar ayuda. No a la policía, aún no. ¿Qué les diría? ¿Que había encontrado una caja misteriosa con un pasaporte de hace un siglo y un diario ilegible? Necesitaba algo más concreto. Pensé en el único lugar donde podría encontrar a alguien con el conocimiento para ayudarme, la universidad. Un viejo profesor de historia, don Emilio, al que le tenía mucho aprecio y que era un experto en lenguas antiguas, podría ser mi única esperanza. Le envié un correo electrónico a don Emilio, con una excusa vaga sobre un proyecto personal de investigación de mi abuela, y le pedí una cita. Él accedió, con su habitual amabilidad y curiosidad académica. Quedamos en su despacho de la universidad al día siguiente. Mientras tanto, seguí con mi rutina en casa, pero mi vigilancia hacia Miguel era constante, incluso en la distancia. Analizaba cada una de sus llamadas, cada palabra, cada tono de voz. Buscaba pistas, inconsistencias, cualquier señal de que él supiera algo sobre Fernando Vargas o la caja. Él seguía con sus conversaciones normales sobre el trabajo en Buenos Aires, sobre las reuniones, sobre lo mucho que me extrañaba. La farsa se mantenía impecable, al menos por su parte. Al día siguiente, me dirigí a la universidad con el diario bien guardado en mi bolso. Don Emilio me recibió con una sonrisa y una taza de té. Le conté la historia del diario, omitiendo, por supuesto, la pistola y el pasaporte. Le dije que lo había encontrado entre unas viejas pertenencias de mi familia, y que me intrigaba el idioma. Don Emilio, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, tomó el diario. Pasó horas examinando las páginas, murmurando para sí mismo, consultando libros polvorientos en su estantería. Yo lo observaba con una mezcla de impaciencia y una incipiente esperanza. Finalmente, levantó la vista, sus ojos brillando con una excitación contenida. Ana dijo, su voz un susurro emocionado, esto es extraordinario. Muy, muy inusual. El idioma es una forma arcaica del español, un dialecto casi extinto, con influencias del portugués antiguo y algunas frases en latín. Es el lenguaje de los criptógrafos del siglo XIX, una forma de comunicación secreta utilizada por ciertas sociedades. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sociedades secretas? ¿Criptógrafos? Esto se estaba volviendo mucho más complejo de lo que había imaginado. Don Emilio continuó, explicando que las letras se habían modificado, entrelazado, para formar un código. Un código que, con paciencia y conocimiento, podía ser descifrado. Y este hombre dijo, señalando la foto de Fernando Vargas en una de las páginas, parece ser el autor del diario. Su nombre, Fernando Vargas, aparece varias veces. Y estas fechas parecen ser anotaciones de viajes. De un viaje muy largo, por América del Sur, por España. Un viaje que, por lo que parece, estuvo lleno de peligros. Don Emilio me explicó que el diario era una especie de bitácora, un relato codificado de las experiencias de Fernando Vargas. ¿Y el dibujo de la casa de mi abuela que había visto en el diario?
Don Emilio me dijo que ese estilo arquitectónico era de principios del siglo XX, y que esa casa en particular, por lo que había investigado en sus archivos, era una antigua casa de seguridad, un refugio utilizado por los criptógrafos para ocultarse y para guardar información valiosa. Mi abuela, al heredarla, quizás sin saberlo, se había convertido en la guardiana de un secreto. El contenido del diario, por lo que don Emilio pudo descifrar en ese momento, hablaba de una conspiración política y económica que se gestaba en la España de principios del siglo XX. Un grupo de poderosos empresarios y políticos, aliados con intereses extranjeros, estaban intentando manipular los mercados, derrocar gobiernos y controlar recursos. Fernando Vargas, por lo que el diario sugería, era un espía o un agente doble, trabajando para desmantelar esa conspiración. El diario era su registro, su prueba, su legado. Pero lo más inquietante, don Emilio me dijo, era el tono del diario. Las últimas entradas eran frenéticas, cargadas de miedo y desesperación. Fernando Vargas hablaba de ser perseguido, de estar en peligro. Mencionaba un último refugio, un lugar donde ocultaría la verdad. Y luego, la escritura se volvía ilegible, como si el autor hubiera sido interrumpido abruptamente. Su última entrada era una advertencia. Una advertencia sobre la importancia de que la verdad saliera a la luz. Me di cuenta de la implicación. Fernando Vargas había sido asesinado. ¿Y la pistola en la caja? ¿Era el arma del crimen? ¿O era la suya, su última defensa? La imagen de Miguel plantando el olivo, su extraña prisa, regresó a mi mente con una fuerza abrumadora. ¿Había descubierto Miguel la caja antes que yo? ¿Sabía él la verdad? ¿Y estaba involucrado en algo con los descendientes de esa conspiración? Dejé el diario con don Emilio, pidiéndole que continuara descifrándolo, que me avisara de cualquier cosa. Él, con su curiosidad académica, estaba fascinado por el misterio. Salí de su despacho con la cabeza dando vueltas, la mente en un torbellino de nuevas preguntas y temores. Mi vida, antes tan predecible, se había transformado en la trama de una novela de espías. Cuando regresé a casa, la paz de mi jardín se sentía extraña, casi irreal. Volví a desenterrar la caja. Esta vez, saqué la pistola. La observé. El metal oxidado, el cañón largo. ¿Qué historia guardaba esa arma? ¿Y quién era Fernando Vargas? Comencé a investigar por mi cuenta, discretamente. Busqué en archivos de periódicos antiguos, en registros históricos. Busqué el nombre de Fernando Vargas, de esa conspiración política y económica. Descubrí que, en efecto, hubo varios escándalos financieros y políticos a principios del siglo XX en España, con nombres de empresarios y políticos poderosos involucrados. Pero no encontré nada sobre Fernando Vargas. Parecía haber sido borrado de la historia. Eso solo aumentaba mi inquietud. Si había sido un espía o un agente, era lógico que su rastro fuera difícil de seguir. Pasaron los días. Miguel llamaba desde Buenos Aires, sus conversaciones eran superficiales, como de costumbre. Yo mantenía la farsa, pero cada segundo a su lado se sentía como una traición. La idea de que pudiera estar involucrado en algo oscuro, de que pudiera haber guardado un secreto tan grande de mí durante tantos años, me carcomía por dentro. Un día, don Emilio me llamó, su voz cargada de emoción. Había descifrado una nueva parte del diario. Una parte crucial. Fernando Vargas, en sus últimas entradas, mencionaba a un traidor dentro de su propia organización. Alguien que lo había delatado a la conspiración. Y ese traidor, según el diario, era un hombre con un nombre peculiar, un nombre que me heló la sangre al escucharlo. El nombre era el ingeniero. Y luego, un detalle. Fernando Vargas, en su desesperación, había mencionado que había escondido la verdad en un lugar que solo el ingeniero conocía. Un lugar que estaba conectado con las raíces de un árbol centenario en una propiedad de la conspiración. Un lugar que era un símbolo de su traición. Mi mente hizo la conexión de inmediato. El ciprés centenario en mi jardín. El olivo joven que Miguel había insistido en plantar a su lado, justo donde yo había encontrado la caja. Miguel era ingeniero. Y su padre también había sido ingeniero, un hombre de buena reputación,
pero que había muerto en circunstancias extrañas, en un accidente de coche, hacía muchos años. ¿Podría ser su padre el ingeniero? ¿O Miguel mismo? El pánico se apoderó de mí. Esto no era solo un misterio del pasado. Esto era una conspiración que tenía raíces en mi propia familia. La idea de que mi esposo, Miguel, pudiera ser el hijo de un traidor, o incluso el traidor mismo, me revolvió el estómago. Había entrado yo en esta casa, en este matrimonio, sin saber que era parte de un plan más grande, de un legado de engaño. La pieza final del rompecabezas, la que don Emilio descifró en su última llamada, era la más devastadora. El diario mencionaba una segunda caja. Una caja que contenía la verdad completa, las pruebas definitivas de la conspiración y la identidad de todos los involucrados. Y esa segunda caja, según el diario, estaba escondida en un lugar aún más seguro, un lugar que solo Fernando Vargas conocía. Y la pista para encontrarla era el número de serie de la pistola. La pistola que yo había vuelto a enterrar en mi jardín. La misma pistola que, al ser examinada por don Emilio, reveló un pequeño grabado en el cañón. Un número. El número de serie. La clave para desenterrar la verdad. Mi corazón latía con fuerza. La conspiración no había terminado en el siglo pasado. Había continuado, de generación en generación. Y ahora, yo estaba en medio de ella. Con una pistola en mi jardín, un diario descifrado, y la certeza de que mi esposo, Miguel, era parte de este oscuro secreto. Mi corazón latía con una fuerza brutal, un tambor sordo en mi pecho que resonaba con cada palabra de don Emilio. La conspiración no había terminado en el siglo pasado. Había continuado, de generación en generación, tejiendo una red invisible que se extendía hasta mi propio presente, hasta mi propio hogar. Y ahora, yo estaba en medio de ella, con una pistola oxidada enterrada en mi jardín, un diario descifrado que revelaba secretos mortales, y la certeza de que mi esposo, Miguel, era parte de este oscuro legado, el hijo de un ingeniero traidor o incluso él mismo. La vida que creí conocer, la cómoda y predecible melodía de mi matrimonio, se había transformado en una pesadilla. Miguel regresaría de Buenos Aires en una semana. Una semana para desentrañar el resto de este rompecabezas, para encontrar la segunda caja, la que contenía la verdad completa, las pruebas definitivas de la conspiración y la identidad de todos los involucrados. Una semana para decidir mi próximo movimiento, mi destino. Mi primera tarea fue recuperar la pistola. Volví al jardín, al rincón sombreado por el ciprés. La tierra, removida por mi anterior excavación, era más fácil de trabajar. Con una mezcla de pavor y una determinación férrea, desenterré la caja de nuevo. Saqué la pistola, observando el metal oxidado y el pequeño grabado en el cañón. El número de serie. Era la clave. Necesitaba un lugar seguro para guardar la pistola y el diario, que don Emilio me había devuelto. No podía dejarlos en casa. Miguel podía regresar en cualquier momento, o quizás ya había instalado algún tipo de vigilancia, quién sabe. La paranoia era mi nueva sombra. Pensé en el despacho de don Emilio, pero no quería involucrarlo más de lo necesario en un peligro que ya era personal. Recordé una pequeña caja de seguridad que tenía en un banco en el centro de Valencia, algo que había olvidado por completo durante años. Era el lugar perfecto. Guardé la pistola y el diario allí, con la sensación de que, por fin, había puesto a salvo las piezas más valiosas de este macabro juego. Durante los días siguientes, mis conversaciones con Miguel por teléfono se volvieron una farsa insoportable. Él seguía con sus relatos superficiales de reuniones y éxitos en Buenos Aires, ajeno al cataclismo que se gestaba en mi interior. Yo, por mi parte, hacía preguntas sutiles, intentando sonsacarle información. Buscando inconsistencias en sus historias, cualquier señal de nerviosismo o de que supiera que yo estaba investigando. Su voz era tranquila, su fachada inquebrantable. Era un actor consumado. El hombre con el que había compartido mi vida durante 22 años era un completo desconocido para mí. Don Emilio, por su parte, seguía inmerso en la investigación, fascinado por la historia de Fernando Vargas y la conspiración. Me llamó varias veces, compartiendo sus hallazgos. Había descubierto que el ingeniero mencionado en el diario era, en efecto, el padre de Miguel, un hombre brillante y respetado que, sin embargo,
había estado involucrado en los niveles más altos de la conspiración. Su muerte, el accidente de coche hacía tantos años, ahora me parecía sospechosa. ¿Fue un accidente o un ajuste de cuentas? El diario de Fernando Vargas sugería lo último. La Fraternidad de los Ingenieros, como la llamó don Emilio, era una organización secreta que había operado durante décadas, manipulando la política y la economía a su antojo, acumulando poder y riqueza. Su modus operandi era el control de información, el chantaje, la infiltración en las altas esferas. Y el legado de Fernando Vargas, la verdad que él había intentado sacar a la luz, era la prueba irrefutable de sus crímenes, la lista de sus miembros, sus planes, sus víctimas. La pista para la segunda caja, el número de serie de la pistola, era más que un simple número. Don Emilio descubrió que no era un número de serie común, sino una coordenada. Una coordenada geográfica. Un lugar. Un lugar que, al introducirlo en un mapa, revelaba una ubicación remota en la Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid. Un lugar que parecía ser una antigua finca, propiedad de una de las familias más poderosas de España, una familia que, según las investigaciones de don Emilio, estaba vinculada desde hacía generaciones a la Fraternidad de los Ingenieros. Mi mente se paralizó. Una propiedad de la conspiración. Un lugar que solo el ingeniero conocía. Y la pista de la pistola que estaba enterrada en mi jardín. Todo encajaba de una forma aterradora. La segunda caja, la que contenía la verdad completa, estaba allí. Miguel regresó de Buenos Aires 2 días antes de lo previsto. Su llegada me pilló por sorpresa. No me había avisado. Entró en casa con una sonrisa cansada, el jet lag evidente en sus ojos, pero sus brazos se abrieron para abrazarme. Lo abracé de vuelta, sintiendo su cuerpo cerca, y una punzada de náusea me recorrió. El hombre al que abrazaba era, quizás, el hijo de un traidor o un traidor él mismo. La farsa continuó. Le pregunté por qué había regresado antes. Dijo que la reunión había terminado antes de lo esperado, que me extrañaba, que quería volver a casa. Sus palabras sonaban sinceras, pero mis oídos, ahora afinados por la desconfianza, captaban un matiz diferente, una tensión oculta. Durante los días siguientes, observé a Miguel con una intensidad que casi me asfixiaba. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia. Buscaba pistas, cualquier señal de que estuviera nervioso, de que supiera algo sobre lo que yo había descubierto. Él, por su parte, se comportaba con la normalidad de siempre. Trabajaba desde casa, hacía llamadas, revisaba documentos. Demasiado normal. Esa normalidad me inquietaba. Decidí actuar. Tenía que ir a la Sierra de Guadarrama, a esa finca remota. Tenía que encontrar la segunda caja. Y tenía que hacerlo antes de que Miguel pudiera sospechar algo o, peor aún, antes de que la Fraternidad de los Ingenieros se diera cuenta de que su secreto estaba en peligro. Le dije a Miguel que tenía que ir a Madrid por un encargo urgente de trabajo, algo relacionado con la decoración de un piso. Él no sospechó nada. Siempre había sido independiente con mi trabajo. Me dijo que tuviera cuidado, que lo llamara si necesitaba algo. Su preocupación parecía genuina. Al día siguiente, tomé un tren a Madrid. Llevaba conmigo el número de serie de la pistola, la coordenada, y una copia de las páginas del diario que hablaban de la segunda caja. Don Emilio me había proporcionado algunos detalles sobre la finca, su historia, sus posibles puntos de acceso. Me advirtió que fuera extremadamente cautelosa. Que estaba entrando en el corazón de una organización muy peligrosa. Llegué a la Sierra de Guadarrama. La finca era inmensa, rodeada por un muro alto, con cámaras de seguridad y señales de advertencia. Era una fortaleza, no una simple propiedad rural. Sentí un escalofrío. Esto no era un juego. Me adentré en el bosque que rodeaba la finca, buscando un punto ciego para las cámaras. Era un terreno escarpado, con rocas y vegetación densa. Me moví con sigilo, sintiendo la adrenalina en mis venas. Finalmente, encontré un lugar donde el muro era más bajo y la visibilidad era reducida. Logré trepar, sintiendo el dolor en mis manos y rodillas, pero la determinación me impulsaba. Una vez dentro, el terreno era aún más denso. Árboles centenarios, arbustos,
y un silencio que era casi palpable, roto solo por el viento y el canto de los pájaros. Consulté la coordenada que el número de serie de la pistola me había dado. Me llevó a una zona remota de la finca, un área que parecía un laberinto de arbustos y árboles viejos. Caminé lentamente, buscando un punto de referencia, algún indicio de que estaba en el lugar correcto. El diario de Fernando Vargas había mencionado un roble centenario y un cruce de caminos. Busqué un roble. Después de horas de búsqueda, lo encontré. Un roble gigantesco, con un tronco tan ancho que no podía abarcarlo con mis brazos. Sus ramas se extendían como brazos antiguos, creando una sombra densa a su alrededor. Y justo a sus pies, un pequeño claro, con un cruce de senderos apenas visibles. Era el lugar. Comencé a cavar. No tenía pala, solo mis manos y una pequeña herramienta de jardinería que había traído. La tierra estaba dura, llena de raíces. El esfuerzo era considerable, pero la urgencia me impulsaba. El tiempo se agotaba. A medida que cavaba, sentí la tensión crecer. Cada sonido, cada movimiento en el bosque me sobresaltaba. Tenía la sensación de que no estaba sola, de que alguien me observaba. Pero no vi a nadie. La paranoia, de nuevo, mi compañera. Finalmente, mi herramienta golpeó algo duro. No era una roca, el sonido era diferente. Metálico. Mi corazón dio un vuelco. La segunda caja. La había encontrado. Con manos temblorosas, desenterré la caja. Era más grande que la primera, de metal oscuro, sin oxidar, con un aspecto moderno. No tenía bisagras ni cerradura visible. Solo una superficie lisa y un pequeño orificio en el centro. Recordé el diario. La segunda caja solo podía abrirse con una llave específica, una llave que el traidor, el ingeniero, poseía. Una llave que representaba su control, su poder sobre la verdad. Me di cuenta de la implicación. No podía abrirla. No sin la ayuda de Miguel. O, peor aún, no sin que él se diera cuenta de que había encontrado la caja. Y eso significaba que la confrontación era inevitable. Mientras sostenía la caja en mis manos, sentí un ruido. Un sonido de pasos. No del viento, no de los pájaros. Pasos humanos. Y esta vez, no era mi paranoia. Eran reales. Me di la vuelta, la caja en mis brazos. Y allí estaba. Miguel. De pie, a unos pocos metros de mí, en el claro del roble. Su rostro no mostraba sorpresa ni ira. Solo una expresión fría, de conocimiento. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. Ana, dijo, su voz suave, sabía que la encontrarías. Siempre has sido muy inteligente. Más de lo que pensaba. Mi mundo se detuvo. Él lo sabía. Lo sabía todo. Y él era parte de ello. La traición era absoluta. Sentí una punzada de dolor tan agudo que casi me caigo. La farsa había terminado. Y la confrontación, la verdadera batalla, estaba a punto de comenzar. Mi mundo se detuvo. La voz de Miguel, tan suave, tan tranquila, me heló la sangre. Él estaba allí, de pie en el claro del roble centenario, su rostro inexpresivo, con esa sonrisa apenas perceptible que ya no me parecía amable, sino calculada, fría. Tenía la segunda caja en mis brazos, la verdad que había buscado con tanta desesperación, y él lo sabía. Lo sabía todo. La traición era absoluta, una herida abierta en el corazón de mi vida. Sabía que la encontrarías, repitió Miguel, dando un paso más hacia mí. Su voz no era de enojo, sino de una extraña resignación, casi de lástima. Siempre has sido muy inteligente. Ana. Más de lo que pensaba. Me quedé inmóvil, mi mente en un torbellino. Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Desde cuándo había estado observándome, permitiendo que me adentrara en este peligro, en esta conspiración, mientras él jugaba a ser el esposo ausente e ignorante? ¿Qué sabes tú, Miguel?, logré preguntar. Mi voz era apenas un susurro que temblaba. Él suspiró. Lo sé todo, Ana.
lo del diario de Fernando Vargas, la fraternidad de los ingenieros, el legado de mi padre. Y lo de la segunda caja. Miró la caja en mis brazos. Esa caja contiene la verdad que mi padre intentó ocultar, y que yo he protegido durante años. La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. Él era el ingeniero. O al menos, el heredero de ese título, el custodio de ese secreto. Mi esposo, el hombre con el que había compartido mi vida, era parte de una organización secreta, de una conspiración que se extendía por generaciones. La náusea regresó, un asco profundo que me revolvió el estómago. ¿Por qué, Miguel?, pregunté. Las lágrimas empezaron a brotar, no de tristeza, sino de una rabia helada. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué me mentiste durante tantos años? Él dio otro paso, acercándose más. Su mirada era compleja, una mezcla de dolor y una determinación inquebrantable. No es tan simple, Ana. Mi padre no era un traidor. Él fue una víctima. Un peón en un juego mucho más grande. La Fraternidad de los Ingenieros es una organización poderosa, con raíces profundas en las élites de este país. Mi padre fue obligado a unirse, a ser su ingeniero, a usar su inteligencia para sus fines. Y cuando intentó rebelarse, intentó exponerlos, los silenciaron. Su accidente de coche no fue un accidente. Las palabras de Miguel me golpearon como un puñetazo. ¿Su padre una víctima? ¿Asesinado? Todo lo que don Emilio había descifrado en el diario de Fernando Vargas, todo el rompecabezas, cobró un sentido aterrador. La Fraternidad de los Ingenieros no era solo un club de conspiradores, eran asesinos. Mi padre, continuó Miguel, su voz más suave ahora, con un tono de profunda tristeza, pasó sus últimos años intentando recopilar pruebas contra ellos. Y lo hizo. La segunda caja, la que tienes en tus brazos, contiene todo, documentos, grabaciones, listas de nombres, pruebas irrefutables de sus crímenes. Fernando Vargas era un aliado de mi padre, otro ingeniero que intentó exponerlos. Pero la fraternidad lo descubrió, dijo Miguel. Lo cazaron, como cazaron a mi padre. Y antes de que murieran, ambos lograron esconder estas cajas, estos legados. Mi padre me confió su secreto antes de morir. Me pidió que protegiera la verdad, que la mantuviera oculta hasta el momento adecuado, hasta que la fraternidad se sintiera segura, confiada, y entonces, que la sacara a la luz para desmantelarlos. Me miró fijamente, sus ojos suplicantes. Ana, yo no te mentí por maldad. Te mentí para protegerte. Si hubieras sabido la verdad, tu vida habría estado en peligro. Y la mía también. Tuve que jugar su juego, actuar como si fuera uno de ellos, para poder desentrañar sus planes desde dentro. Mi mente estaba en un torbellino. ¿Era posible? ¿Podría haber estado Miguel viviendo una vida de infiltrado, protegiéndome a mí y a la verdad de una conspiración tan monstruosa? Recordé sus ausencias, sus viajes, su secreta dedicación a su trabajo. Todo podía interpretarse de otra manera ahora. Su fachada de hombre de negocios exitoso podría haber sido su disfraz. La llave para abrir esa caja, dijo Miguel, señalando el pequeño orificio, es un objeto único. Solo los ingenieros de la fraternidad poseen uno. Y yo tengo el mío. Lo he guardado durante años, esperando este momento. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto metálico, con un diseño intrincado, que encajaba perfectamente en el orificio de la caja. Era una pieza de ajedrez, un alfil, pero no de madera o marfil, sino de un metal oscuro y pesado, grabado con símbolos que reconocí del diario de Fernando Vargas. La llave que yo había leído. Hoy es el día, dijo Miguel, su voz firme ahora, en que todo esto termina. Es el momento de exponerlos. De vengar a mi padre y a Fernando Vargas. De poner fin a esta fraternidad. Sentí una mezcla de alivio y una profunda tristeza. La verdad era más compleja, más dolorosa de lo que había imaginado. Mi esposo no era un traidor, sino un héroe. Un héroe que había vivido una vida de engaño para proteger a los que amaba y para vengar a su padre. ¿Qué quieres que haga, Miguel?, pregunté, mi voz se había calmado, pero las lágrimas seguían brotando. Necesito que me ayudes, Ana, dijo,
sus ojos llenos de determinación. Necesito que seas mi testigo. Que la verdad salga de tus manos, de la persona más inesperada para ellos. Y que uses tus habilidades, tu inteligencia, para que nadie pueda negarlo. Le entregué la caja. Él insertó el alfil metálico en el orificio. Un suave clic resonó en el bosque, y la tapa de la caja se abrió lentamente, revelando su contenido. Documentos. Archivos. Grabaciones. Listas de nombres. Pruebas irrefutables. La verdad. Pero justo en ese momento, escuchamos un ruido. No pasos, no. El sonido de un dron. Un zumbido metálico, sordo, que venía del cielo, acercándose rápidamente. Nos miramos. La fraternidad. Nos habían encontrado. Miguel reaccionó rápidamente. Agarró la caja y me tiró al suelo, cubriéndome con su cuerpo. El dron pasó zumbando por encima de nuestras cabezas, su cámara grabando nuestra posición. No había duda de que nos habían localizado. Tenemos que irnos, Ana, dijo Miguel, su voz urgente. Nos han descubierto. Nos levantamos. Miguel llevaba la caja bajo el brazo. Corrimos por el bosque, intentando encontrar un refugio, un lugar donde las cámaras del dron no pudieran alcanzarnos. Él conocía el terreno. Me guió por senderos ocultos, entre la vegetación densa, intentando evadir la vigilancia del dron. Pero no estábamos solos. De repente, escuchamos voces. Gritos. Hombres. Salieron de entre los árboles, armados, con el logo de la fraternidad en sus uniformes. Eran más de los que Miguel había anticipado. Y venían directamente hacia nosotros. Corra, Ana, me gritó Miguel. Vaya a la policía. Lleve la caja. No lo dudé. Sabía que él intentaba protegerme, darme una oportunidad. Le quité la caja de las manos. No te dejaré, le respondí. Él me miró con una expresión de dolor y desesperación. Tienes que hacerlo, Ana. Es la única manera de que la verdad salga a la luz. Yo los distraeré. Mientras los hombres se acercaban, Miguel hizo algo inesperado. Se lanzó hacia ellos, gritando, intentando ganar tiempo. Los hombres se abalanzaron sobre él, y yo vi cómo lo golpeaban, cómo lo sometían. El dolor que sentí fue insoportable, pero no me detuve. Corrí. Corrí con la caja en mis manos, sintiendo el peso de la verdad y de la responsabilidad. Corrí sin mirar atrás, el sonido de la pelea, los gritos de Miguel, resonando en mis oídos. Salí del bosque, y me encontré en una carretera secundaria. Vi un coche acercarse. No dudé. Agité los brazos, y el coche se detuvo. Era un vehículo de la Guardia Civil. Los agentes, al verme, se sorprendieron. Mi ropa estaba rasgada, mi cara sucia, mis manos temblorosas. Les conté lo que había pasado, entre sollozos, entre respiraciones agitadas. Les mostré la caja, las pruebas. Al principio, se mostraron escépticos, pero la seriedad de mi relato, el hecho de que llevara una caja con documentos tan extraños, los convenció. En cuestión de minutos, la sierra se llenó de vehículos policiales. Las sirenas resonaron en el silencio. Regresé con ellos al claro del roble. La escena era desoladora. Miguel no estaba. No había rastro de él. Solo la tierra removida, algunas ramas rotas y el silencio. Se lo habían llevado. La Guardia Civil inició una búsqueda masiva. Pero no encontraron nada. Miguel había desaparecido. La fraternidad de los ingenieros, con su poder y sus contactos, lo había borrado de la faz de la tierra, como habían hecho con su padre y con Fernando Vargas. Los documentos de la caja fueron analizados por la policía. La verdad se reveló en toda su magnitud, una red de corrupción, chantaje y asesinatos que se extendía por décadas, con nombres de familias poderosas, políticos influyentes, empresarios respetados. El escándalo sacudió los cimientos del país. La fraternidad de los ingenieros fue desmantelada, sus miembros arrestados, sus crímenes expuestos al mundo. La justicia, finalmente, había llegado.
pero el precio fue inmenso. Había perdido a Miguel. El hombre que había vivido una vida de engaño para protegerme, para exponer la verdad, había desaparecido. Su sacrificio me había salvado, sí, pero también me había dejado un vacío inmenso. Mi vida, la de Ana, la maestra de Valencia, cambió para siempre. Me convertí en una testigo clave en el juicio contra la fraternidad. Mi testimonio fue fundamental para condenar a los culpables. Conté mi historia, la de la pistola en el jardín, el diario, la búsqueda, la verdad. No fui una heroína. Fui una mujer que había sido arrojada a un mundo de sombras y que había luchado por la verdad. El jardín de mi casa, antes mi santuario de paz, ahora me recordaba el lugar donde un secreto oscuro había sido desenterrado. Pero también me recordaba la valentía de Miguel, su sacrificio. Planté un nuevo rosal trepador junto al ciprés, en memoria de él. Los años pasaron. Nunca volví a ver a Miguel. Su nombre, como el de su padre y Fernando Vargas, se convirtió en una leyenda silenciosa, un héroe olvidado en la lucha contra la oscuridad. Yo, por mi parte, seguí con mi vida. Volví a la enseñanza, a mi jardín, a mis rutinas. Pero ya no era la misma. Era más fuerte, más sabia, con una comprensión más profunda de la complejidad del mundo y de la capacidad del ser humano para el bien y el mal. A veces, por las noches, me sentaba en el jardín, mirando las estrellas, y pensaba en Miguel. En el hombre al que amé, y en el héroe que se había sacrificado por la verdad. La segunda caja, con sus secretos, se había abierto. La verdad había salido a la luz. Y la paz, una paz que me había costado mucho, finalmente había llegado a mi corazón. Y con ella, la certeza de que, a veces, un simple acto de jardinería puede desenterrar secretos que cambian el mundo.